Buenos días. Bienvenidos a este nuevo ciclo dentro de la formación permanente. Parece que este año, este arranque en frío, nos está costando un poco, sobre todo después de las tormentas de lunes y martes, pero veis que providencialmente hoy ha salido el sol, lo cual es un buen indicio. Bueno, el ciclo de formación permanente que se ha organizado desde la facultad este año comprende cuatro conferencias. No se han buscado demasiado más conferencias porque entendíamos que en esta situación en que estamos reflexionando también en el sínodo, no multiplicar demasiado las reuniones. Vamos a intentar que el próximo año ya podamos tener un ciclo de formación permanente con más ponencias y intentaremos comenzarlas, como hemos hecho años anteriores, en el mes de noviembre. Vamos a intentar retomar esa vía. Este año, como os decía, la programación está pensada desde el sínodo diocesano que tenemos en marcha. Por eso, las cuatro conferencias programadas tienen ese denominador común. Escucharemos ahora a Santiago Madrigal, que nos hablará en un contexto más amplio de la sinodalidad. Los sínodos son una de las manifestaciones de la sinodalidad, no el único, pero sí es una de esas manifestaciones. La próxima sesión, Miguel Navarro nos hablará de los sínodos valencianos. La perspectiva histórica hemos pensado que era una perspectiva también importante. Después, a finales ya de febrero, pensaremos juntos el sentido del sínodo actual. ¿Qué pretendemos? ¿Qué se pretende? ¿Para qué nos ha convocado nuestro arzobispo como sínodo? Para pensar juntos la evangelización de nuestro tiempo. Y por último, la última sesión, que será ya en marzo, don José Vidal aterrizará con una pregunta más teológica. Si en el momento actual, un momento en que se nos pide una evangelización intencional, expresa, hemos de poner nuestra mirada en el centro. Entonces, ¿cuál es esa esencia del cristianismo? ¿Cuál es esa cuestión con la que todo empieza, podríamos decir? Y, de alguna forma, en ese sentido, irá esa reflexión. Como veis, la secuencia de las conferencias es quincenal. Una semana sí, una semana no, una semana sí. Y así empezamos hoy, 23 de enero, y terminamos el 5 de marzo. Pues nada más, le dejo la palabra a Mariano para que nos presente al ponente. Muchas gracias. Buenos días. Es para mí una alegría, un honor presentar aquí en nuestra facultad a Santiago Madrigal Terrazas, este riojano nacido en 1960, es religioso jesuita y es profesor ordinario del Departamento de Teología Dogmática y Fundamental en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Comillas, donde imparte los cursos de Eclesiología y de Teología Ecuménica. Santiago Madrigal obtuvo la licenciatura en Teología en la Philosophische Theologische Hochschule St. Georgen de Frankfurt, en Alemania, en 1991, y se doctoró en Teología en 1994 en la misma Universidad Pontificia de Comillas, con una tesis sobre el Tractatus de Ecclesia del teólogo dominico del siglo XIV, Juan de Ragusa. Desde entonces, la dedicación al estudio de la historia de la eclesiología ha constituido una de las principales líneas de su labor investigadora. Además de sobre Juan de Ragusa, tiene trabajos sobre otros de los primeros tratadistas de la eclesiología, Juan de Segovia, también estudios sobre el jesuita Alfonso Salmerón, o sobre la misma historia del Tratado de Eclesia. Pero seguramente, por lo que nuestro ponente sea más conocido, es por sus estudios sobre el Vaticano II, la teología del concilio, los personajes del concilio, la herencia del concilio. Por eso él suele ser habitual su presencia en congresos, en jornadas, en foros diversos donde se reflexiona, se actualiza o se profundiza en los temas del concilio. Y todo eso pues queda bien patente en su bibliografía.
en una abundante producción y muy variada sobre el Vaticano II, que se compone de libros, de artículos, de obras en colaboración, algunas de las cuales ha dirigido él mismo, ¿no? Destaco, por ejemplo, dos obras publicadas a raíz del 50 aniversario de la conclusión del concilio, Protagonistas del Vaticano II, una galería de retratos y episodios conciliares, publicada por Lavac en el 2016, y también, muy interesante, El giro eclesiológico en la recepción del Vaticano II, publicado en Salter en 2017. También el profesor Madrigal es un gran conocedor del pensamiento eclesiológico del Papa Francisco, del proyecto de reforma eclesial del Papa Francisco. Sobre eso ha publicado en una obra en colaboración el estudio Fundamentos teológicos de la reforma eclesial del proyecto del Papa Francisco. El libro se titula La reforma y las reformas en la Iglesia y recoge las actas de las jornadas de teología del Instituto Teológico Compostelano del año 2017. También otra obra que además ha sido traducida a varios idiomas, La unidad prevalece sobre el concilio, el ecumenismo del Papa Francisco del 2018. Por último, destaco una obra que tiene que ver directamente con su conferencia de hoy y que veo que la tiene aquí. Se trata de un comentario al documento de la Comisión Teológica Internacional, La sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia, publicado en 2019 por la Biblioteca de Autores Cristianos y de la cual él ha sido el director. Es una obra en colaboración. En ese libro él tiene el estudio en el enraizamiento de la figura sinodal de la Iglesia en el desarrollo histórico de la revelación, donde se remonta a los datos normativos de la Escritura y de la tradición para sacar a la luz los criterios teológicos que definen el concepto de sinodalidad y a la vez regulan su aplicación práctica. Es, por tanto, pues un gran conocedor, ¿no?, del tema que nos ocupa hoy, y yo creo que lo que toca ya es darle la palabra a él y escucharlo con atención y darle las gracias por estar entre nosotros. Pues muy buenos días y muchas gracias por estas amables palabras de presentación y también muchas gracias por la invitación a compartir con ustedes en esta mañana unas reflexiones de tono eclesiológico acerca de la sinodalidad en la Iglesia actual, donde este actual es algo más que una connotación cronológica, más bien pertenece al tema de nuestro tiempo, al kairos, es decir, hemos de hablar no de la pura cuestión cronológica, sino de la actualidad de la sinodalidad. Por eso le doy la vuelta al título, sinodalidad en la Iglesia actual o actualidad de la sinodalidad. Y para ello, en la hoja guión que les he entregado, he comenzado citando un texto del año pasado, del 29 de junio de 2019, del Papa Francisco, en esa carta al pueblo de Dios que camina en Alemania, y que dice así: el concilio marcó un importante paso en la toma de conciencia que la Iglesia tiene tanto de sí misma como de su misión en el mundo contemporáneo. Este camino, iniciado hace más de 50 años, nos sigue estimulando en su recepción y desarrollo y todavía no llegó a su fin. Sobre todo en relación a la sinodalidad, llamada a operarse en los distintos niveles de la vida eclesial: parroquia, diócesis, en el orden nacional, en la Iglesia universal, así como en las diversas congregaciones y comunidades. Parece que es un texto que enmarca perfectamente nuestra tarea y nuestro tema. Comienzo siguiendo el guión, con una premisa, vaya por delante esta premisa, acerca de la vocación sinodal del pueblo de Dios. La Iglesia que quiere el Papa Francisco, esa que describió en su primera entrevista como una Iglesia que busca y encuentra caminos nuevos, se dibuja con un perfil y una figura sinodal. Entonces ya decía, la entrevista es del año 2013, del mes de agosto de 2013, debemos caminar juntos, el pueblo, los obispos y el Papa. Hay que vivir la sinodalidad a varios niveles. Y efectivamente bastará una mirada a nuestro presente eclesial para comprobar una cierta efervescencia prometedora en torno a eso que podemos llamar la vocación sinodal del pueblo de Dios. Yo he tomado esa cláusula de una de las secciones de ese documento de la Comisión Teológica Internacional, exactamente los números 72 a 76. Y por otro lado,
en la praxis eclesial, pues he tenido experiencias recientes de esa efervescencia. Las jornadas organizadas por la Conferencia Episcopal para los vicarios tuvo este tema precisamente, el tema de la sinodalidad. Pude estar no hace mucho en Sigüenza, Guadalajara, en la diócesis de Sigüenza, Guadalajara, donde están poniendo en marcha un sínodo. En esas mismas jornadas a las que aludía hace un momento, allí pudimos escuchar el testimonio de algunas diócesis que habían tenido recientemente, habían concluido su sínodo. Por ejemplo, la de Santiago de Compostela o la de Salamanca. Vosotros mismos en vuestra archidiócesis estáis involucrados en este proceso. Por eso quisiera abrir estas reflexiones con una breve nota de tipo canónico para insistir en este punto. El sínodo diocesano es la primera institución sinodal de una iglesia local. El Código de Derecho Canónico de 1983 lo sitúa en primer lugar en la organización interna de las iglesias locales, antes de la curia diocesana, antes del Consejo Presbiteral y de otras instituciones. Entonces conviene retener un dato angular inscrito en la misma descripción de sínodo diocesano, en su brevedad, en el canon 460. Una asamblea de sacerdotes y de otros fieles escogidos de una iglesia particular que presta su ayuda al obispo de la diócesis para bien de toda la comunidad diocesana. Puede parecer una descripción muy simplona, pero sin embargo de ella hay que retener un aspecto excepcional y sustantivo, sobre todo si se la pone en comparación con la definición, la descripción que se daba del sínodo diocesano en el código anterior del año 1917, donde el sínodo era una asamblea compuesta exclusivamente de clérigos, y así venía sucediendo desde el siglo XII. Por tanto, esta descripción que acabo de leer renueva, por un lado, la dinámica propia del primer milenio, cuando los obispos seguían el principio de no tomar decisiones sin el consejo de los presbíteros y el consentimiento del pueblo. Esto es el principio sinodal y episcopal, y por otro lado, pone en marcha una de las intuiciones primarias del Concilio Vaticano II acerca de la Iglesia como pueblo de Dios. Por tanto, un primer intento de superar una eclesiología que venía siendo eminentemente, como ya denunciaba el padre Congar, jerarcología, es decir, una concepción piramidal donde la totalidad de la Iglesia quedaba determinada desde la cima. Esta especie de revolución copernicana se anuncia en el discurso pronunciado por Francisco el 17 de octubre de 2015, con ocasión del 50º aniversario de la puesta en marcha de la institución del Sínodo de los Obispos por parte de San Pablo VI. El Papa argentino proponía una nueva visión de Iglesia utilizando los gráficos términos de una pirámide invertida, en el sentido de que la cima, cito literalmente, la cima se encuentra por debajo de la base. Por eso quienes ejercen la autoridad se llaman ministros, porque según el significado originario de la palabra, son los más pequeños de todos. En fin de la cita del Papa Francisco. Además, el Papa Bergoglio ha venido predicando con el ejemplo. La consulta que viene precediendo a las últimas asambleas sinodales no es una mera exploración sociológica de la situación y de los centros de interés, sino un intento de caminar juntos, escuchando el sensus fidelium para realizar el discernimiento de los signos de los tiempos y de la voluntad de Dios. Todo ello denota una comprensión de Iglesia en la clave de pueblo de Dios, como verdadero sujeto de la misión evangelizadora, y habla de la revalorización de la escucha y de la participación, que son los resortes fundamentales de una Iglesia sinodal. Así, a toro pasado, podemos apreciar mejor las afirmaciones que hizo en aquella entrevista antes citada del año 2013 a Antonio Spadaro, director de la Civiltà Católica, donde explicó, he reproducido ahí en el guión el texto. Ahí se encuentran ideas seminales
que luego él ha ido desarrollando, tanto en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium como en el discurso del año 2015. Una imagen de iglesia que me complace es la de pueblo santo fiel a Dios. Es la definición que uso a menudo, y por otra parte es la de la Lumen Gentium en su número 12. La pertenencia a un pueblo tiene un fuerte valor teológico. Dios en la historia de la salvación ha salvado a un pueblo. No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo. El pueblo es sujeto y la Iglesia es el pueblo de Dios en camino a través de la historia. Esta es una cláusula que repite por doquier. La Iglesia es el pueblo de Dios en camino a través de la historia. Ahí en síntesis está esa idea de Iglesia sinodal. Con gozos y dolores. Sentir con la Iglesia, aquí aflora el jesuita, el sentir con la Iglesia, por tanto, para mí quiere decir estar en este pueblo. Y el conjunto de los fieles es infalible cuando cree y manifiesta esta infalibilidad suya al creer mediante el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo que camina. Esta es mi manera de entender el sentir con la Iglesia del que habla San Ignacio. He aquí, por tanto, enunciado los aspectos fundamentales de la vocación sinodal del pueblo de Dios. Como decía, es una cláusula y una referencia tomada del documento sobre la sinodalidad de la Comisión Teológica Internacional. Ahí se retoma la expresión clásica, la referencia a San Juan Crisóstomo, que escribe que la Iglesia es nombre para caminar juntos. En su origen etimológico, sínodos, la preposición sin y el sustantivo hodos, la palabra sínodo, indica el camino que recorren juntos los miembros del pueblo de Dios. Cerrando esta premisa introductoria, como está indicado ahí en el guión, voy a detenerme en dos reflexiones. En primer lugar, voy a describir el lugar que la sinodalidad ocupa en el proyecto eclesiológico del Papa Francisco. Voy a echar mano del discurso ya referido del año 2015, porque en él hay que buscar los principios que sustentan su interpretación de una iglesia sinodal. Y a su vez, desde esos principios podemos leer la misma exhortación apostólica del año 2013, Evangelii Gaudium. Dedicaré una segunda tanda de reflexiones a la dinámica de la sinodalidad. Retomo esa idea de la vocación sinodal del pueblo de Dios, ese dinamismo que establece una circularidad entre el sensus fidei, entre los creyentes, y el magisterio, en esa frase brillante acuñada bastante atrás en las definiciones sobre la Inmaculada, pero retomada por el Vaticano II en el número 10 de Dei Verbum, ahí que se habla de esa especial concordia entre los pastores y el pueblo de Dios a la hora de fijar, establecer y hacer continuar la fe, el número 10 de Dei Verbum. En definitiva, vamos a ver en ese segundo momento cómo una iglesia sinodal está exigida para ser una iglesia participativa y responsable. Finalmente, concluiré con algunas perspectivas de futuro. Voy entonces al segundo punto, un pueblo que peregrina hacia Dios. Está entrecomillado porque esto está entresacado de un fragmento de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, como diré después. La sinodalidad en el proyecto misionero y de reforma eclesial de Francisco. La sinodalidad es una de las categorías claves del pensamiento de este Papa actual. Ahora bien, sería muy equivocado pensar que que esto es un invento suyo. Sin embargo, sí que hay que reconocer que ha hecho aportaciones importantes para definir el concepto, para aplicarlo a la realidad eclesial. Como ya he indicado, fue en el discurso conmemorativo del 50 aniversario del Sínodo de los Obispos, octubre de 2015, donde trazó los rasgos básicos de una iglesia sinodal. Enseguida me centraré en este texto.
Pero antes quisiera exponer algunos antecedentes de esta actualidad, de este kairós de la sinodalidad. Por tanto, antecedentes, digo ahí, del sínodo de los obispos a la sinodalidad. Sin duda alguna, la celebración del Concilio Vaticano II, como han escrito Congar, como escribió Ranner, etc., fue la mera celebración, un primer paso para la recuperación de la conciliaridad o de la sinodalidad fundamental de la Iglesia. Todo esto encuentra una plasmación especial en la puesta en marcha, en la creación del Sínodo de los Obispos, anunciada por Pablo VI al comienzo del cuarto periodo de sesiones del Vaticano II. Es un punto de referencia, por tanto, para la práctica de la sinodalidad en la Iglesia. Trazando, señalando antecedentes, evidentemente hay que mencionar, aunque solo sea de pasada, el decreto Christus Dominus, que recomienda retomar e impulsar los sínodos provinciales y regionales, en su número 36. Y en este sentido, merece la pena recordar la intuición profética de Jean Guiton durante el primer periodo de sesiones del concilio, en el otoño del 62, el único auditor laico en el concilio, este filósofo de la Sorbona, buen amigo de Montini, que fue invitado por Juan XXIII a participar en el concilio. Resultaba tan extraña su presencia allí en la Basílica de San Pedro que no sabían dónde colocarlo y decidieron colocarlo junto a los observadores protestantes, allí junto a Oscar Cullmann y compañía. Bien, de esas obras originales de Jean Guiton, en esos diálogos medio ficticios, uno nunca sabe si sus conversaciones, sus diálogos con Pablo VI son inventados o son una recreación artística. Me topé en una ocasión con un dato que me llamó mucho la atención. El Papa Montini le pregunta a él, o así nos lo presenta en ese diálogo, en uno de ellos, le pregunta cuáles son los aspectos, dice, los aspectos seminales más sobresalientes del concilio. Bueno, pues podría decir la colegialidad, tal cual, etc. Jean Guiton responde, a mi juicio, una de las cosas más importantes, con más trayectoria para el futuro, son los sínodos. Y apostilla, el concilio vivirá y pervivirá por los sínodos y en los sínodos. Él tenía la experiencia de, claro, las dificultades de una asamblea tan multitudinaria como un concilio. En términos medios se calcula que 2.200, 2.300 padres de media estaban en cada sesión. Una asamblea de tales dimensiones tiene muchas dificultades para avanzar. Por eso él había llegado a esta conclusión y así se lo formuló o lo formula en sus diálogos con Pablo VI. El concilio vivirá y pervivirá por los sínodos. El primer sínodo celebrado bajo los auspicios de la iniciativa de Pablo VI tuvo lugar en 1967, no vamos aquí a recorrer la cadena, y San Juan Pablo II incorporó decididamente a su forma de gobierno la celebración de asambleas ordinarias, extraordinarias y especiales de sínodos de los obispos, sin olvidar la efervescencia de sínodos diocesanos. La entrevista, una de esas entrevistas concedidas en este caso a Mesoric, si no recuerdo mal, en el libro Cruzando el umbral de la esperanza, Juan Pablo II habla del método sinodal, y hace sus reflexiones, pero no me puedo detener en ello. Dicho en general, la frecuente celebración de sínodos y de sínodos diocesanos ha podido suscitar y desarrollar una conciencia más viva de la participación de los bautizados en la vida y en la misión de la Iglesia en un lugar. Esta es la relevancia del sínodo diocesano. Aquí, hace un momento, formalmente hablábamos del caso de la Archidiócesis de Valencia con el sínodo relativamente reciente que puso en marcha don Miguel Roca y que se celebró entre 1980 y 1987, pero ya ha llovido también. Bien, esta cadencia regular de las asambleas
sinodales a nivel local, continental y universal, ha ido suscitando un amplio debate sobre la sinodalidad como dimensión estructural de la Iglesia. A este respecto, el documento de la Comisión Teológica Internacional hace un balance sumario de estas experiencias de sinodalidad a lo largo del tiempo posconciliar. Cito del número 41. En particular, se han realizado 14 asambleas generales ordinarias del Sínodo de los Obispos. Habría que corregir, ya han sido 15, cuando esto lo escribe no ha tenido en cuenta, ya son 15. Se han consolidado la experiencia y la actividad de las conferencias episcopales, otra forma de sinodalidad, y por todas partes se han celebrado asambleas sinodales. Además, se han constituido consejos que han favorecido la comunión y la cooperación entre las iglesias locales y los episcopados para trazar líneas pastorales a nivel regional y continental. Aunque la palabra sinodalidad solo aparece una vez, expressis verbis, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, exactamente en el número 246, cuando Francisco se refiere al ejemplo que podemos tomar nosotros de las iglesias ortodoxas orientales para aprender de la colegialidad y de la sinodalidad, esta es la única ocasión, expressis verbis, sin embargo, tiene hondas raíces en la mente y en el corazón del Papa jesuita. Y se trata, me parece, de una opción que él ha ido madurando poco a poco. Si vamos a lo más remoto, merece la pena partir de una simple consideración lingüística. La palabra camino es un término de profundo significado espiritual en su pensamiento, porque Dios sale al encuentro en el camino de la vida. En esas conversaciones con el rabino judío Skorka, que han sido publicadas, se lee, por ejemplo, en la experiencia personal de Dios no puedo prescindir del camino. Diría que a Dios se lo encuentra caminando, andando, buscando y dejándose buscar por Él. Son dos caminos que se encuentran. Por un lado, el nuestro que lo busca, impulsado por este instinto que fluye del corazón, y después, cuando nos encontramos, nos damos cuenta de que Él nos buscaba desde antes, nos primereó, con ese verbo, ese argentinismo que utiliza, por ejemplo, para describir su vocación. Dios me primereó, se me adelantó, me salió al camino. La experiencia religiosa inicial es la del camino. Camina hasta la tierra que te voy a dar. Bueno, sigue sus consideraciones, no me detengo en este texto que se puede leer en ese librito delicioso que es Sobre el cielo y la tierra. En el lenguaje del Papa argentino, el vocablo camino sirve para describir además la esencia de la Iglesia. Esas lecciones, esas pequeñas lecciones eclesiológicas de los miércoles en los que empleo unas semanas, esto es lo que se encuentra. La Iglesia, el pueblo peregrino hacia Dios. Y por otro lado, en el proyecto ecuménico del Papa Francisco, pues la idea de caminar hacia la plena comunión de todos los cristianos es fundamental, según esa lógica de hablar, rezar y trabajar juntos. En este sentido, el Papa quiere llevar a la Iglesia por los caminos de la sinodalidad, en eso que Severino Dianig ha llamado o ha descrito el magisterio del Papa Francisco como un magisterio en movimiento. Diríase entonces que del sustantivo camino ha ido avanzando a esa forma abstracta de la palabra sinodalidad. Pero esto también tiene hondas raíces y antecedentes en su biografía. No se olvide que ha participado activamente en la experiencia sinodal de la Iglesia latinoamericana, con ese recorrido desde Medellín, 1968, hasta Aparecida, 2007, donde sabido es de sobra que en la redacción del documento final, Bergoglio, cardenal entonces de Buenos Aires, ha desempeñado un papel muy, muy especial. Por tanto, esa experiencia sinodal de la Iglesia latinoamericana forma parte, como dicen ahora, de su ADN. Esa tontería, esa metáfora tan absurda. Bueno, sinodalidad se convirtió en una categoría dominante durante la celebración de los dos sínodos sobre la familia, el extraordinario del 2014 y el ordinario de 2015. Es ahí donde se sitúa estratégicamente
el discurso al que me referí anteriormente, con ocasión del 50 aniversario de la puesta en marcha de la creación del Sínodo de los Obispos. Paso entonces a ese punto. Caminar juntos o la Iglesia es constitutivamente sinodal. En ese lema, la Iglesia es constitutivamente sinodal, se podría sintetizar todo ese discurso. El 17 de octubre de 2015, mientras se estaba desarrollando la 14ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, Francisco pronunció un discurso que se ha catalogado ya de histórico. Allí declaró: desde el inicio de mi ministerio como obispo de Roma he pretendido valorizar el sínodo, que constituye una de las herencias más preciosas de la última reunión conciliar. Y añadía: lo que el Señor nos pide en cierto sentido ya está contenido en la palabra sínodo. Caminar juntos, laicos, pastores, obispo de Roma. Es un concepto fácil de expresar en palabras, pero no es tan fácil de poner en práctica. En este contexto recordaba las afirmaciones clásicas de San Juan Crisóstomo. Iglesia y sínodo son sinónimos porque la Iglesia no es otra cosa que el caminar juntos de la grey de Dios por los senderos de la historia que sale al encuentro del Cristo el Señor. Voy entonces a expurgar de ese texto, de ese discurso, algunos fragmentos fundamentales. Y el primer rasgo que emerge en la forma y estilo de vida sinodal es que una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha. Francisco apelaba a las palabras del Concilio Vaticano II que describen al pueblo de Dios como totalidad de los bautizados, consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. Aquí está citando directamente el parágrafo número 10 de la Lumen Gentium. Y subrayaba de manera especial la idea de que la totalidad de los fieles que tienen la unción del santo no pueden equivocarse en la fe. Se manifiesta esta propiedad suya tan peculiar en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo, cuando desde los obispos hasta el último de los laicos cristianos muestran estar totalmente de acuerdo en cuestiones de fe y de moral. Fin de la cita. Esto es aquí retoma Francisco el número 12 de Lumen Gentium, que hemos visto está de fondo también en esa descripción preferida por el Papa argentino a la hora de describir a la Iglesia. El Papa jesuita corroboraba esta idea con lo que había escrito en Evangelii Gaudium, en los parágrafos 119 y 120. O sea, esto no es un plagio, sino que se cita a sí mismo, no es lo mismo. Y hacía alusión a eso que había escrito a propósito de aquel famoso infalible incredendo. Vuelvo a la cita directa del discurso. El pueblo de Dios es santo por esta unción que lo hace infalible incredendo. Esto está traído del número 119 de la exhortación apostólica. Porque cada uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y el grado de instrucción de su fe, es un agente evangelizador. Y sería inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante por actores cualificados donde el resto del pueblo fiel sea solo receptivo de sus acciones. Aquí vuelve a citarse a sí mismo, número 120 de la exhortación apostólica. Ya apuntala, el sensus fidei impide separar rígidamente entre ecclesia docens y ecclesia discens, ya que también la grey tiene su olfato para encontrar nuevos caminos que el Señor abre a la Iglesia. Concluía, entonces, una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha, con la conciencia de que escuchar es más que oír. Esta es otra expresión suya que se lee en la exhortación apostólica, donde se vuelve a citar. En el caso de la exhortación apostólica, Evangelii Gaudium dice: solo a partir de esta escucha respetuosa y compasiva se pueden encontrar los caminos de un genuino crecimiento, despertar el deseo del ideal cristiano,
las ansias de responder plenamente al amor de Dios y el anhelo de desarrollar lo mejor que Dios ha sembrado en la propia vida. Una cita, en este caso, del número 171. Entonces, he aquí un segundo punto de intersección entre el discurso de 2015 y la exhortación apostólica, que nos está sugiriendo que la noción de sinodalidad recorre de forma transversal toda la Evangelii Gaudium. De esto hablaré después. En su discurso, Francisco habló de una escucha recíproca en la cual cada uno tiene algo que aprender. Pueblo fiel, colegio episcopal, obispo de Roma. Uno en escucha de los otros y todos en escucha del Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad, para conocer lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bien, de ahí extrae una consecuencia más general. El sínodo de los obispos es el punto de convergencia de este dinamismo de escucha llevado a todos los ámbitos de la vida de la Iglesia. En otras palabras, toda la vida de la Iglesia está transida por la sinodalidad, como estilo y como proceso, que no se agota en las asambleas sinodales, sino que pertenece al mismo ser de la Iglesia. Siguiendo este análisis del discurso de 2015, en primer lugar, hay que llamar la atención sobre las etapas de este dinamismo, de escucha y de comunión en una iglesia sinodal. Cito literalmente de forma sucesiva. El camino sinodal comienza escuchando al pueblo. El camino del sínodo prosigue escuchando a los pastores. El camino sinodal culmina en la escucha del obispo de Roma. Ya he indicado que el paradigma, el modelo sobre el que está pensando la Iglesia sinodal es la realización del sínodo de los obispos. En este proceso hay que subrayar un dato verdaderamente novedoso en la eclesiología y para la eclesiología posconciliar. Iniciar el camino sinodal desde el pueblo de Dios. Y la razón ahí apuntada ya la hemos visto, y es que, según el número 12 de Lumen Gentium, que tanta importancia tiene en la mente del Papa Francisco, el pueblo de Dios participa decisivamente de la función profética de Cristo. Y aquí radica la razón más profunda de una consulta al pueblo de Dios en la preparación del sínodo sobre la familia, sobre los jóvenes o más recientemente en ese sínodo continental sobre la Amazonía. De esta forma entra en acción, explica el Papa Francisco, un principio muy estimado en la Iglesia del primer milenio. Lo que afecta a todos debe ser tratado por todos. Un principio de la canonística medieval, tanto nada subversivo, o sí. Por consiguiente, así quedan reconocidas la capacidad activa y la condición de sujeto del pueblo de Dios junto con los otros sujetos, pastores y obispo de Roma, que desempeñan sus funciones específicas. En este discurso, el Papa Francisco sugiere las distintas funciones específicas de estos sujetos en el proceso sinodal. Al pueblo de Dios le compete ese momento profético inicial. A los pastores reunidos en asamblea sinodal se le atribuye el discernimiento, en cuanto que actúan como auténticos custodios, intérpretes y testimonios de la fe de toda la Iglesia. Y al Papa de Roma corresponde la última palabra, siendo él llamado a pronunciarse como pastor y doctor de todos los cristianos, como se lee ya en la definición del dogma papal en la Constitución Dogmática Pastor Eternus del Vaticano I. De ahí está tomado esto, que luego en el número 18 de Lumen Gentium asume el Vaticano II. Bien, en relación a estos tres sujetos con sus tres funciones específicas, también Francisco hace una consideración muy importante sobre los tres niveles en el ejercicio de la sinodalidad.
El primer nivel acaece en las iglesias particulares, en las que es preciso reavivar el proceso de participación a través de los organismos de la comunión previstos en el Código de Derecho Canónico. Cita expresamente, empezando por el sínodo diocesano, siguiendo por el Consejo Presbiteral, Consejo de los Consultores, el capítulo de los canónigos y el Consejo Pastoral. Dejo observado que este nivel de la sinodalidad y estas instituciones sinodales de la Iglesia local particular están presentes en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium cuando se habla de la Iglesia particular. En esos primeros compases, cuando se está hablando de la transformación misionera de toda la Iglesia. Exactamente los números 30-31. Vuelvo a insistir, parece que en la exhortación apostólica expresamente la sinodalidad no está, pero realmente leído con un poquito de profundidad es un hilo directriz. De ello voy a insistir después. El segundo nivel corresponde a las provincias y regiones eclesiásticas, los concilios particulares y las conferencias episcopales. No me detengo en este punto donde deja caer como si nada la atribución a las conferencias episcopales de la categoría de instancias intermedias de la colegialidad, algo debatido entre los teólogos, eclesiólogos, canonistas durante el posconcilio. El último nivel es el de la Iglesia Universal, donde el Sínodo de los Obispos, representando al episcopado católico, se transforma en expresión de la colegialidad dentro de una Iglesia toda sinodal. Hay una afirmación que luego retomaré, que me parece decisiva en este paradigma de la Iglesia sinodal. La sinodalidad, como dimensión constitutiva de la Iglesia, nos ofrece el marco interpretativo más adecuado para comprender el mismo ministerio jerárquico. Después volveré sobre esta afirmación. Bien, el discurso de 2015, acabo ya su presentación, concluye de esta manera, altamente significativa a mi juicio. Una Iglesia sinodal es como un estandarte alzado entre las naciones, está citando a Isaías 11:12, en un mundo que a menudo entrega el destino de poblaciones enteras en manos codiciosas de grupos de poder. Como Iglesia que camina junto a los hombres, cultivando el sueño de que el redescubrimiento de la dignidad inviolable de los pueblos y de la función de servicio de la autoridad podrán ayudar a la sociedad civil a edificarse en la justicia y en la fraternidad. Una última observación sobre el discurso. Si hasta ahora Francisco había hablado de la sinodalidad ad intra, en el funcionamiento interno de la Iglesia, ahora, en la conclusión, aflora claramente la dimensión ad extra de la sinodalidad, es decir, en la dinámica misionera de la Iglesia en el mundo. Si queremos ser creíbles en este mundo que entiende la autoridad a su manera, que entiende la justicia a su manera, bueno, pues la sinodalidad puede ser algo que como estructura de funcionamiento nos haga más testimoniales, más creíbles. Paso al tercer punto de una Iglesia en salida, comunión misionera, es una Iglesia sinodal. Quisiera en este momento, anuncio de lo que quisiera tratar ahora, es algo que he venido sugiriendo hasta ahora, cómo habría que hacer una lectura de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium desde las claves de la sinodalidad que ha explicitado el Papa después, en el año 2015. Pero a la inversa, podríamos decir que entonces también aprendemos cosas de la sinodalidad leyendo la exhortación apostólica. O dicho a manera de tesis, como está formulado ahí en el guión, una Iglesia en salida es una Iglesia sinodal. He indicado de camino 3 momentos donde se produce la intersección entre esos 2 documentos.
entre esos dos documentos. La apelación al pueblo, al santo pueblo fiel de Dios, infalible en el creer. La realidad de la Iglesia sinodal como una iglesia de la escucha. Y en tercer lugar, la afirmación de esos mecanismos de participación en la iglesia local, en ese primer nivel de la sinodalidad de la que hablaba el discurso del 2015 y que se encuentra claramente al comienzo de la exhortación apostólica, el documento programático del Papa Francisco. Pero aquí habría una veta más radical que camina en esa dirección. Una iglesia en salida es una iglesia sinodal. Desde el principio de la exhortación apostólica se nos ofrecen pistas para una lectura en clave sinodal de ese documento. Y es que la forma más básica de la sinodalidad viene a coincidir con la misma noción de iglesia en salida, que el documento describe, es el número 23, como comunidad misionera. Esta idea recorre todo el capítulo primero, la transformación misionera de la Iglesia, donde la Iglesia se describe como la comunidad de discípulos misioneros que primerean, que se involucran, que acompañan, que fructifican y festejan. Ahora bien, convendría recordar los presupuestos que hacen de alguien un discípulo misionero, impulsado por lo que San Pablo VI llamaba la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Es un lema que el Papa Francisco lo quiere muy mucho. Él se empeñó para que esta frasecita de Pablo VI entrara en la conclusión del documento de Aparecida y como dando continuidad entre el documento de Aparecida y la exhortación la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, lo encontramos al comienzo, prácticamente en el preludio, en el número 10 exactamente. Ahora bien, todo depende de la experiencia del encuentro con Jesucristo, para ser discípulo y misionero, según las palabras que también cita de Benedicto XVI. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Este encuentro con el amor de Dios es lo que nos saca del aislamiento y de la autorreferencialidad. Por tanto, la evangelización tiene la dinámica del éxodo y del don, del salir de sí, del caminar y sembrar siempre de nuevo, siempre más allá. Se trata, por tanto, en una palabra, del caminar juntos de ese sujeto que es la comunidad misionera. Me parece que aquí radica el sustrato más básico de la vocación sinodal del pueblo de Dios. En el lenguaje de Evangelii Gaudium, la comunidad dinámica, evangélica, evangelizadora, abierta. Son las ideas que el Papa Francisco ha desarrollado, sobre todo en el capítulo 3 de la exhortación apostólica. Tengo aquí, prosigo esta lectura en clave sinodal de Evangelii Gaudium, pero tienen ahí citado en el guión el fragmento donde se encuentra esta idea, de alguna manera llevada a una fórmula sintética. En el número 11 de Evangelii Gaudium, como digo, en el capítulo 3, el que habla de todo el pueblo de Dios que anuncia el Evangelio, dice: la evangelización es tarea de la Iglesia, pero este sujeto de la evangelización es más que una institución orgánica y jerárquica, porque es ante todo un pueblo que peregrina hacia Dios, un pueblo que peregrina hacia Dios. Es ciertamente un misterio que hunde sus raíces en la Trinidad, pero tiene su concreción histórica en un pueblo peregrino y evangelizador, lo cual siempre trasciende toda necesaria expresión institucional. Interrumpo aquí esta lectura en clave sinodal de Evangelii Gaudium, donde he querido presentar, mostrar esa tesis: una iglesia sinodal es una iglesia en salida misionera. Quisiera completarlo, y a esto se dedica el tercer punto
con esta otra idea, y es que una iglesia sinodal es una iglesia participativa y responsable. Es una afirmación de nuevo sacada, en este caso, del documento de la Comisión Teológica Internacional. Más brevemente, en este punto, la dinámica de la sinodalidad puesta a prueba, desatar nudos eclesiológicos, donde veo yo uno de los mayores problemas de este lenguaje. Tomo para ello 3 afirmaciones a propósito de la vocación sinodal del pueblo de Dios, tal y como aparecen en el documento de la Comisión Teológica Internacional. Ahí se habla de la circularidad entre el sensus fidei de todos los fieles, del discernimiento obrado en los diversos niveles de realización de la sinodalidad y de la autoridad de quien ejerce el ministerio pastoral. Es el número 72. En el número 73 se habla de la necesidad de la consulta a los fieles laicos, al poner en marcha procesos de discernimiento. Y en tercer lugar, se revaloriza el principio de la coesencialidad entre los dones jerárquicos y dones carismáticos en la Iglesia, siguiendo la estela del Concilio Vaticano II. Bien, estas 3 afirmaciones apuntan hacia ese ideal de un funcionamiento sinodal de la Iglesia, tal y como ha sido formulado en la Constitución Dogmática Dei Verbum, número 10, que cité antes, la concordia singular entre pastores y fieles a la hora de conservar, practicar y profesar la fe recibida. Esta es la esencia de la sinodalidad, sin duda alguna. Sin embargo, este ideal no puede acallar los ecos recurrentes de un cierto malestar sobre la función jerárquica y la función laical en la comunidad cristiana. Esto es, la contraposición estructural entre pastores y fieles, entre iglesia que enseña e iglesia que aprende, entre la infalibilidad en creer del pueblo de Dios y la infalibilidad en el enseñar, entre autoridad y obediencia. De aquí un interrogante insoslayable que pone a prueba la dinámica de la sinodalidad. ¿Cómo reforzar los vínculos de comunión estructural entre estos dos polos que designan las nociones de jerarquía y laicado? Nos encontramos ante lo que podríamos llamar una de las aporías de la eclesiología posconciliar, o empleando otra metáfora, uno de los nudos de la reflexión sobre el laicado. Es conocido, supongo, el pasaje biográfico del Papa Bergoglio, que pasó un tiempo en Alemania pensando en realizar una tesis doctoral, que luego nunca realizó, pero allí conoció y se sintió fascinado por una invocación de la Virgen que desata nudos, y una devoción que trasladó a su Argentina natal. Pienso que en este punto de la sinodalidad el Papa quiere aportar algo para desatar este nudo eclesiológico que afecta a la sinodalidad, y es la entrada en relación del juego de la autoridad y de la obediencia, pastores y laicos. Esta imagen que nos permite acercarnos a la personalidad del Papa Francisco también permite formular una hipótesis de trabajo. La irrupción del elemento sinodal en la eclesiología del Concilio Vaticano II nos hace repensar nuestra visión de la Iglesia en la dirección de unas palabras antes citadas del discurso de 2015. La sinodalidad, como dimensión constitutiva de la Iglesia, nos ofrece el marco interpretativo más adecuado para comprender el ministerio jerárquico. Y a la hora de examinar la actualidad de la sinodalidad, su kairós, conviene reparar en este dato fundamental. Lo que Francisco entiende por sinodalidad hunde sus raíces profundamente en las ideas directrices del Vaticano II. Básicamente, de una parte, la noción de sensus fidelium, inserta en la lógica del capítulo 2
de Lumen Gentium sobre el pueblo de Dios. Por otro lado, la figura sinodal de Iglesia actualiza y sintetiza la eclesiología de comunión, que la recepción conciliar ha ido fraguando en torno a la idea de comunión jerárquica, comunión de las iglesias, comunión de los fieles. Voy a repasar muy brevemente estos fundamentos teológicos de la sinodalidad, teniendo detrás esa especie de dilema o ese nudo eclesiológico. En primer lugar, el camino sinodal del pueblo de Dios, peregrino y misionero. Es importante partir de la realidad del sacerdocio común del pueblo de Dios, que en la perspectiva pastoral de Francisco, marcada por la corriente argentina de la teología del pueblo, encuentra una expresión característica en la noción de santo pueblo fiel de Dios. Es la gracia bautismal común a todos los cristianos y su radicalidad la que establece la igual dignidad de todos. Y esta es la comunión básica en la Iglesia y el presupuesto para desbordar, para superar la idea de una Iglesia como sociedad desigual. En esta línea, el número 32 de Lumen Gentium proclamaba una auténtica igualdad entre todos en cuanto a la dignidad y a la acción común a todos los fieles, en orden a la edificación del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo actúa a través de todos los miembros de la comunidad, utilizando los dones que Él da a cada uno para el bien de todos. En el seno de esta comunión, la diversidad es generada por los dones carismáticos del Espíritu, de modo que el don que cada uno ha recibido, póngalo al servicio de los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. En segundo lugar, la sinodalidad recoge esa expresión de otro filón de la eclesiología del Vaticano II, la eclesiología de comunión. En este sentido hay que decir de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium y del discurso de 2015 del Papa Francisco, que son los primeros documentos papales, posconciliares, que pretenden recuperar con todo su vigor la doctrina del sensus fidei. Número 12 de Lumen Gentium, citado en Evangelii Gaudium 119 y en el discurso de 2015. La totalidad de los fieles que tiene la unción del Santo no puede equivocarse en la fe. Esta promesa de indefectibilidad que reposa sobre el sentido sobrenatural de la fe del pueblo de Dios abarca desde los obispos hasta el último de los fieles laicos. Estas afirmaciones son fundamentales con vistas a la participación de todo el pueblo de Dios en la función profética de Cristo. O en otras palabras, los creyentes en la Iglesia, laicos, consagrados, presbíteros y obispos, están todos en búsqueda común de la verdad y comparten ese mismo camino cuando pretenden anunciar y vivir el Evangelio. Por tanto, un verdadero planteamiento teórico y práctico de esta relación constitutiva entre sacerdocio común y sacerdocio ministerial resulta decisivo a la hora de proyectar y realizar un modelo sinodal de Iglesia. Decía un texto ecuménico del diálogo bilateral católico-anglicano al respecto, es el texto que se llama El don de la autoridad. Allí se describe el ministerio jerárquico como un ministerio de la memoria, afirmando que los que ejercen la episcopé en el cuerpo de Cristo no deben ser separados de la sinfonía de todo el pueblo de Dios en el que tienen un papel que jugar. Necesitan estar atentos al sensus fidelium del que participan si es que quieren ser conscientes de aquello que es necesario para el bienestar y misión de la comunidad. Y efectivamente, como reconoce el número 12 de Lumen Gentium, el sensus fidei se halla bajo la guía del magisterio. Pero ello no excluye, sino que presupone, conforme al famoso librito, a la obrita del cardenal John Henry Newman, la consulta a los fieles en materia doctrinal. De ahí se deduce
un último corolario que nos ha recordado recientemente Francisco. El sensus fidei impide separar rígidamente entre ecclesia docens e iglesia discens, ya que también la Grey tiene su olfato para encontrar nuevos caminos que el Señor abre a la iglesia. En conclusión, una iglesia sinodal es una iglesia participativa y responsable. Como decía Newman, existe algo en la concordia de pastores y fieles que no está solo en los pastores. Por eso hay que consultar al pueblo de Dios. Por tanto, la rehabilitación de esta idea por este Papa, la rehabilitación y la puesta en primer plano, en el marco de la sinodalidad, está llamada a funcionar como una especie de palanca decisiva, como un verdadero principio de Arquímedes a la hora de invertir eso que decía al principio, la vieja pirámide medieval, donde la Iglesia está concebida desde la cima. En este sentido, Francisco ha desatado un nudo en el debate que afecta al laicado, estableciendo que el tertium quid que enlaza la infalibilidad del pueblo de Dios en el creer y la infalibilidad de los pastores en el enseñar es la escucha del sensus fidelium. Se trata, por tanto, de una clara y firme opción a favor del sentido activo de la infalibilidad en el creer, frente a aquellas posturas reticentes que la atan, la aerrojan, dando la prioridad a la infalibilidad de los pastores, relegando el sensus fidei de los laicos a la mera pasividad. No me puedo detener ahora, pero este fue el debate durante el Concilio Vaticano II a la hora de introducir este número 12 en Lumen Gentium. Muchos partidarios de la eclesiología anterior no querían reconocer al sensus fidei una función, una tarea activa. La relegaban a la pasividad, porque la verdadera infalibilidad la ponía el clérigo. En conclusión, la Iglesia sinodal es una iglesia de la escucha y de la comunicación. Así lo ratifica el documento de la Comisión Teología Internacional cuando habla de una iglesia sinodal como iglesia participativa y responsable. Eso sí, con dos precisiones muy necesarias. Por un lado, la consulta de todos en la iglesia, pero por otro, respetar la función propia del gobierno, de la autoridad en la iglesia. En un proceso sinodal, toda la comunidad debe estar implicada. Todos oran, escuchan, analizan, dialogan, disciernen, aconsejan. Sin embargo, corresponde a los pastores formular las decisiones finales. La elaboración de la decisión es una competencia sinodal. La toma de decisión es una responsabilidad ministerial. Cuarto punto final, perspectivas de futuro. Ahí está formulado. Conversión, una conversión pastoral a la sinodalidad. Sigo aquí sencillamente algunas indicaciones del capítulo 4 del documento de la Comisión Teológica Internacional y concluyo. Francisco no se cansa de demandar una presencia mayor de un laicado adulto en la sociedad actual y al mismo tiempo no deja de fustigar la lacra del clericalismo. Si, por ejemplo, Evangelii Gaudium número 102. Necesitamos, pues, una conversión a la sinodalidad. El texto de la Comisión Teológica Internacional señala que el mayor desafío para la conversión pastoral hacia la sinodalidad es, cito, intensificar la mutua colaboración de todos en el testimonio evangelizador a partir de los dones y de los roles de cada uno, evitando la tentación de un excesivo clericalismo que mantiene a los fieles laicos al margen de las decisiones. Por otro lado, señala, vuelvo a citar, la conversión pastoral para la puesta en práctica de la sinodalidad exige que se superen algunos paradigmas todavía frecuentemente presentes en la cultura eclesiástica.
porque expresan una comprensión de la Iglesia no renovada por la eclesiología de comunión. Entre ellos, la concentración de la responsabilidad de la misión en el ministerio de los pastores, el insuficiente aprecio de la vida consagrada y de los dones carismáticos, la escasa valoración del aporte específico cualificado en su ámbito de competencia de los fieles laicos y entre ellos de las mujeres. De la espiritualidad de la comunión había hablado largamente San Juan Pablo II en su carta apostólica Novum Millenium in Eunte, llamando a una configuración de la Iglesia como la casa y la escuela de la comunión. En este sentido, estamos invitados a vivir y madurar el sensus fidei para que pueda ser ejercido en el camino sinodal. Para ello, para fomentar ese espíritu sinodal, el documento recomienda algunos aspectos: la participación en la asamblea eucarística, fuente y paradigma de la espiritualidad de la comunión, la participación en el sacramento de la reconciliación, la escucha frecuente de la palabra de Dios, la admisión al magisterio en enseñanzas de fe y moral conforme al sentir con la Iglesia, como la clave del caminar juntos. Desde el principio he venido diciendo que la Iglesia sinodal es una iglesia de la escucha. A la hora de practicar el diálogo no podemos dejar de evocar uno de los 4 principios bergoglianos: la unidad ha de prevalecer sobre el conflicto. Saber ser una comunidad en la diferencia y a pesar de la diferencia. El diálogo sinodal requiere humildad, mucha humildad. Y el objetivo último en este proceso de diálogo es un discernimiento comunitario, un aspecto que no he podido desarrollar, pero hay que mentarlo antes de terminar. Para Francisco, el discernimiento es una necesidad imperiosa en nuestro tiempo, un hábito particularmente necesario, es un instrumento de lucha para seguir mejor al Señor. Cito unas palabras de Gaudete et Exsultate en este sentido y concluyo. Nos hace falta siempre, para estar dispuestos a reconocer los tiempos de Dios y de su gracia, para no desperdiciar las inspiraciones del Señor, para no dejar pasar su invitación a crecer. Muchas veces esto se juega en lo pequeño, en lo que parece irrelevante, porque la magnanimidad se muestra en lo simple y en lo cotidiano. Se trata de no tener límites para lo grande, para lo mejor y lo más bello, pero al mismo tiempo concentrados en lo pequeño, en la entrega de hoy. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Santiago, por la ponencia y ahora, como siempre, abrimos un tiempo para el diálogo con nuestro conferenciante. Muchas gracias. La mutua colaboración de todos en el testimonio evangelizador pide una nueva comprensión del laicado. El laicado en el Vaticano II, y me temo que hasta el Instrumentum Laboris que han preparado para el Congreso de Laicos, que viene ahora en febrero, el laicado se le ha enviado al mundo. Era su lugar, sus lugares de trabajo, es testimonio evangelizador en el mundo, en su lugar de trabajo, entre su gente. Yo creo que ahora hay que insistir la novedad y la urgencia de la vocación evangelizadora también de cada bautizado, no solo en su mundo,
sino también en la comunidad de fe, llámese parroquias. Siempre ha sido este un problema difícil, pero yo entiendo que hay que empezar a, incluso los que han preparado el documento, aquí está don Javier que puede hablar un poco mejor de esto, en el Instrumentum Laboris del Congreso de Laicos, yo he echado de menos, es decir, se nota que han sido personas los que lo han preparado, que venimos del tiempo de la Acción Católica, del tiempo del gran fomento del apostolado de laicos. Entonces, hay que cambiar el mundo. El problema es que el mundo no se deja cambiar fácilmente y lo que el mundo está dejándonos es que hemos quedado una minoría de creyentes y el problema es que ya no habría fe en el mundo. Entonces, los creyentes que nos hemos quedado, que a veces no son, diríamos, los laicos más activos, esta reconversión de los que nos hemos quedado en también participar de la evangelización, eso es lo que yo entiendo Iglesia en salida. Es decir, es que los que nos hemos quedado, que somos pocos, hemos de asumir no solo que el laico debe dar testimonio en su lugar de trabajo, debe asumir también la vocación evangelizadora, de dar testimonio no solo con su vida, sino también testimonio explícito de su fe. Y eso unido en la comunidad evangelizadora. No sé esto que te parece, que tú conoces el Vaticano II, el laico se le enviaba al mundo, a ser testigo en el mundo, en su lugar. Pero ahora es que lo que es importante es incluso el que ha desaparecido la fe y que quedan pocos. Entonces hay que empezar a buscar a ver si hacemos más cristianos. No sé si me he dejado entender. Bueno, en cualquier caso, Di tu opinión. al hilo de lo que has comentado, José, pues, y si no, don Javier, por alusiones. Por alusiones no, y porque yo creo que así tendremos. Yo digo, en ese sentido, hay una cuestión que, por ejemplo, el Congreso que se preparando para febrero, el lema era laicos en la Iglesia y en el mundo. Ese en la Iglesia ha sido un elemento que ha habido que trabajar por parte nuestra, de los clérigos, porque que es el mundo de la transformación, sí, pero son sacerdote, profeta y rey por su bautismo y por tanto debe colaborar y puede colaborar a todos los títulos en la misión evangelizadora. Y luego un hecho importante, pero bien, esto ha sido un tema importante, un síntoma, pero hay otro síntoma, un contrapunto interesantísimo, y es que en los 4 caminos que se han propuesto para la reflexión, uno es el anuncio, el testimonio de Dios, el otro es el acompañamiento, el otro es la formación y finalmente la presencia pública de los laicos. Todas las grandes, la gente se ha apuntado, diríamos así, a distintas actividades, a cada uno de ellos. Donde se completó radicalmente en menos de una semana fue en el primero, el tema del anuncio de Dios. Era un tema, por tanto, es un síntoma de que nuestro laicado está muy preocupado con ese tema y está dispuesto a escuchar y a trabajar y a ofrecer. Yo creo que es un síntoma, ¿no? Pero no obstante, sí que es verdad que continúa habiendo entre nosotros una visión del laicado fundamentalmente fuera de la vida de la Iglesia. La vida de la Iglesia internamente es de los clérigos y ellos lo organizan todo y tal. Y los laicos ahí únicamente tienen que asentir y basta. No hay una posibilidad de realmente todavía madura, ¿no?, de participación, de consejo, en fin. Ese es un tema que bien, está ahí como trabajo. Yo solo puedo apuntar un poco el cuadro teórico que explica un poco también esta situación y es como también un dilema. O sea, el Vaticano II, como todo el mundo sabe, es el primer concilio que en realidad se ocupa de ese personaje que es el laico. Hasta ese momento, ¿no? Bueno, con algunas anticipaciones a mediados de los años 50 de los grandes teólogos y
eclesiólogos como Congar o Gerard Phillips, que esbozan ya una reflexión teológica sobre el laicado de cierta entidad y que es la que ha recibido el concilio. Entonces, en el concilio, pues, lo que se encuentra pues, son unas primeras afirmaciones que oscilan entre dos polos. Por un lado, el reconocimiento de la eclesialidad de los cristianos laicos y, por otro lado, su definición tipológica para desempeñar su tarea en el mundo desde esa característica de su mundanidad, eclesialidad versus mundanidad. Son los dos polos desde los que pensamos y se ha articulado la teología del laicado conciliar y posconciliar. Entonces, ha habido líneas, y las sigue habiendo en nuestra Iglesia, que acentúan mucho más el polo de... lo propio de los laicos es ir al mundo, que de puertas adentro ya nos lo arreglamos nosotros. Es una caricatura, pero es una teología del laicado que está por ahí funcionando en muchas cabezas y en determinadas maneras y determinadas organizaciones. Está pensado así. Por otro lado, otros sectores se fueron mucho más en la línea de lo que venía de la línea de acción católica, el compromiso mundial, etc. Somos conscientes de que hemos de ir a una síntesis y que las dos cosas deben funcionar. Alguna vez yo creo que está tomada un lema me parece que es de Medellín o de Puebla, una definición en esta clave: laicos cristianos en el corazón del mundo. Es un intento de síntesis. Del magisterio del Papa Francisco, yo creo que lo que se puede leer en Evangelii Gaudium y detrás de Evangelii Gaudium, en el documento final de Aparecida, es este lenguaje de discípulos y misioneros. Esta es una clave muy del Papa Francisco, que luego en el último capítulo de Evangelii Gaudium le ha querido además imprimir espíritu. En Aparecida, según dicen los relatores, tomaron conciencia de que este aspecto se había ninguneado, no se habían preocupado. Una verdadera espiritualidad laical para fomentar ese nivel del discípulo y del misionero. Sobre esta clave está articulado el primer capítulo de Aparecida, y yo creo que el Papa lo vive, o sea, lo tiene muy interiorizado. Entonces, él, cuando habla del laicado, si no recuerdo mal, es el número 120, donde tiene una especie de diagnóstico, ¿no? Nos falta un laicado más comprometido en el mundo, pero, por otro lado, a él parece darle cierto miedo, que en cuanto vemos un laico que apunta a buenas maneras, enseguida lo queremos hacer diácono. Esto, en la conversación que mantuvo con los jesuitas en la Congregación General 36, no hagan esto, decía, no hagan esto. O sea, cuando tenga un laico que sea realmente laico, ¿no? Bueno, quiero decir que estamos siempre, nos movemos entre esos dos polos. Entonces hay corrientes teológicas del laicado más introvertidas y más extrovertidas. Tiene que haber de todo, ¿no? Tiene que haber de todo para ocupar, pero sí, la principal preocupación de Francisco va más en la línea de hacerse presente en el mundo actual. Me parece a mí, que de mis lecturas he leído eso. Pero nos movemos ahí en esos dos polos interpretativos de qué es un laico, qué es un laico, ¿no? Bueno, yo al final de tu espléndida conferencia me he preguntado cuáles eran las cosas que más me han impactado y me alegro de haber oído. Bueno, en primer lugar, que hayas presentado, digamos, el pensamiento, sistemáticamente, podemos decir, el pensamiento del Papa Francisco, porque eso lo recibimos fragmentado, porque cuando escuchamos los distintos mensajes que lanza en las distintas circunstancias. Pero yo agradezco mucho que nos hayas
presentado ese pensamiento unificado a través de las distintas intervenciones. Yo te doy las gracias por eso. Pero en segundo lugar, claro, que desde un punto de vista teológico pastoral, lo más importante para mí, de todo, y has insistido mucho, es la infalibilidad incredendo. Porque, claro, esto está apuntando a una cosa que afecta a la teología de la gracia y después también al magisterio. Y es que realmente, digamos, recibir y dar se conjuntan en un mismo dinamismo. Es decir, la gracia modifica y potencia nuestra libertad. La gracia, que es don, potencia nuestra libertad. Pero ahora aplicado a la evangelización, el que escucha necesariamente se convierte en profeta. Necesariamente tiene que transmitir ese mensaje. Esto es una idea, vamos, fundamental para la espiritualidad, para la teología. Recibir y dar no son dos cosas que se puedan separar. Es decir, el don de Dios inmediatamente se convierte en responsabilidad mía, a nivel de vivencia y a nivel de transmisión de la fe. Esto me parece que, por lo menos, es la primera vez que yo oigo subrayarlo con la fuerza que lo has hecho. Muchas gracias. Muy bien. Sí, yo creo que son aspectos centrales. Únicamente, solo a propósito de la contraposición infalibilidad incredendo, infalibilidad endocendo, que he insinuado que esto estuvo en el debate conciliar, ¿no? Con la elaboración de la Lumen Gentium, y que es del mismo calibre que esto, que es lo más radical, en mi juicio. Se habló el cardenal Suenes de la revolución copernicana en la génesis del Lumen Gentium. ¿Y en qué consistía la revolución copernicana? Pues de un esquema donde el capítulo descripción de Iglesia era el primero, después venía el capítulo sobre la jerarquía y después el capítulo sobre el pueblo de Dios, se produce la inversión de tal manera que pasa a ocupar el capítulo segundo, después de la gran descripción teológica de Iglesia en el primero, un capítulo sobre el pueblo de Dios que antecede al tratamiento de la jerarquía. Esta revolución copernicana. Tratar de lo que es común, todo el pueblo de Dios, toda la realidad de la gracia, evidentemente, y de ahí las distintas tareas. Entonces, me parece que este es el esquema básico también que está detrás de la distinta manera de interpretar la infalibilidad incredendo y la infalibilidad indocendo. Si no se hubiera producido ese cambio, poco sentido tenía hablar del carácter activo de la fe de todos los bautizados, de esa infalibilidad incredendo, ese que suele subrayar así el Papa Francisco, esa famosa infalibilidad incredendo. Bueno, creo que la última explicación está con ese cambio a la hora de entender la Iglesia, un cambio realmente estructural, que diría Rahner, que afecta ya a estos temas concretos. Pero tampoco nos hemos liberado de ellos, es que eso no se lo quita de un plumazo, ¿no? Hay casi de manera inconsciente muchos funcionamientos nuestros donde la infalibilidad indocendo es la que es realmente activa, la que mueve, la otra es pasiva receptiva. Aquí hay una cuña que ha metido la teología latinoamericana del pueblo de Dios, de la que se alimenta el Papa Francisco. Hay que conocer también sus inspiradores, en particular un tal Rafael Tello y Lucio Gera, que aquí más conocidos, el que se acaba de morir, Juan Carlos Escanone, pero era el menos teólogo, más filósofo, pero a Lucio Gera, uno de los padres de esa teología, bueno, pues viven muy mucho de esa todo el pueblo pues
creyente desde su sencillez, etcétera, soporta la transmisión, la actualización de la fe cristiana, la revelación al día de hoy. Es una clave para entender también lo que quiere subrayar este Papa. ¿Sí? Releyendo puntos centrales de Lumen Gentium que los ha puesto en primer plano cuando antes estuvieron en un segundo plano. Es muy curioso. Hemos estado aquí dándole vueltas a este texto, lo he tenido siempre implícito en la exposición, sobre la sinodalidad en la vida y en la misión de la Iglesia. Pero un poquito antes, 4 años antes, en 2014, la Comisión de Teología Internacional lanzó un documento sobre el Sensus Fidelium. Un tiempo que, hay que decirlo sin ánimo de ofender a nadie, un tema que estuvo bloqueado, que estaba bloqueado. Bueno, es un texto muy rico que apoya este. Sí, sí, sí. Buenos días. Vamos a ver, mi sensación después de escuchar la ponencia es de cierta perplejidad o de decir por dónde se sale. Es decir, yo he estado intentando escucharlo todo desde una dimensión más práctica, ¿no? Quizá al final ya has manifestado las dificultades. La dificultad en el diálogo, en saber dialogar, la dificultad en ser humildes a la hora de podernos juntar para tratar los temas. Pero luego también yo reflexionaba y decía que poco han salido los presbíteros en la ponencia, ¿no? Los laicos, los obispos, el obispo de Roma. Luego, el tema de la sinodalidad no debería quizá plantearse también en función de los distintos ministerios, de la misma forma que hay sínodo de obispos. No podría haber sínodo de presbíteros y sínodo de laicos. No todos estamos realizando el mismo servicio. No todos tenemos el mismo papel en la Iglesia. No todos tenemos la misma problemática. A no todos se nos deberían hacer las mismas preguntas. Y entonces yo sí que he hecho en falta, no sé, yo llevo tiempo pensando en esto, es decir, la importancia que en la Iglesia debería facilitar, y creo que se tiene miedo, a que hubiera un sínodo de presbíteros. Es decir, donde los sacerdotes que estamos al pie del cañón, que estamos ahí, tenemos las dificultades, tenemos, se quiera o no, en principio, una mayor preparación, una mayor dedicación, toda una serie de consideraciones que no están ni en los obispos ni en los laicos. Y entonces me da la impresión de que hay un cierto temor a ese sínodo de presbíteros que yo creo que haría muchísima falta, de la misma forma que me parecería bien un sínodo de laicos sin presbítero, para que pudieran hablar con más libertad de sus cosas también y llegar a sus conclusiones sin que a veces el presbítero que está con los laicos lleve las conclusiones por donde a él le parece. No sé si me dejo explicar. Sí. Pero bueno, en primer lugar, hay que hablar de lo que se puede hablar en un tiempo razonable, en un tiempo limitado. A la hora de presentar la sinodalidad, tal y como la ha pensado el Papa Francisco, desde ese paradigma del sínodo de los obispos, pues a partir de ahí hay que ir haciendo la analogía a todos los niveles. Una analogía que ya había entrevisto, no estamos inventando nada nuevo. Por ejemplo, Nicolás de Cusa, en su libro de la Concordancia Católica, tiene fragmentos impresionantes. Él era un conciliarista, muy radical al principio, luego se pasó a las filas del Papa Eugenio IV, pero cuando escribe por 1433 el de Concordancia Católica es rabiosamente conciliarista. Pero no está haciendo sino transmitir patrimonio común. Entonces él piensa la Iglesia de esta manera, como una suerte de niveles de sinodalidad, empezando por el párroco en su parroquia.
primer nivel de sinodalidad. Segundo, el sínodo diocesano. Tercero, lo que era común en la Edad Media, sínodos nacionales. Después, sínodos mayores, hasta llegar al Concilio Universal. Entonces, cuando el Papa Francisco dibuja una imagen de iglesia pensando en la Iglesia Universal y en el sínodo, está diciendo también, y a todos los niveles hagan ustedes lo mismo. Entonces, ausencia de los presbíteros, pues evidentemente, pero no existen los consejos pastorales a nivel parroquial. Bueno, pues lo que se dice aquí de la escucha, de la dinámica, etcétera, mutatis mutandis, aplíquese, pensando en cuestiones prácticas. O sea, no solo el Papa, el obispo de Roma respecto a la Iglesia Universal y el sínodo de los obispos, o no es al nivel de las conferencias episcopales para toda una agrupación de iglesias locales, sino o el sínodo para las iglesias con la Iglesia diocesana, también vale esta lógica, la lógica de la comunión. Y desde la lógica de la comunión pensar una iglesia por estratos, un sínodo de laicos, un sínodo de presbíteros, bueno, pues esto suena un poquito a lenguaje sindical, con todos respetos. Bueno, ya hubo sínodos en la historia que fueron perfectamente presbiterianos, o sea, en contra del principio episcopal. Pero no es solo ir en contra del principio episcopal, es ir en contra de la definición básica de la Iglesia. Una iglesia, una comunidad cristiana no se entiende sin la comunidad de fieles y su ministro. Entonces, ahora os reunís vosotros, presbíteros, os reunís laicos, es que si no los laicos no dicen lo que piensan, que se lo digan a don Javier en las reuniones de preparación del Congreso, he asistido a una de ellas. Hombre, que no dicen lo que piensan y lo que... Claro que sí, pero bueno, a lo que iba de este planteamiento, y concluyo, el modelo que se diseñe de sinodalidad a nivel de Iglesia Universal ha de traducirse a nivel de iglesias locales, de agrupaciones de iglesias, sínodos continentales, y a nivel fundamental, el que partía Nicolás de Cusa, de parroquia. Y sobre todo el concepto de iglesia, pues hay que respetarlo. Tan absurdo es una iglesia clerical, o decir, de la que viene, como decir una iglesia laical. Es un sinsentido. Yo a veces cuando oigo esto lo corrijo, intento corregirlo. No, mire, hablar de iglesia laical es un contrasentido. Como hablar de una iglesia clerical. La iglesia es una cosa y otra. Si no, estamos levantando muros y confundiendo en facciones lo que son funciones, lo que son carismas, lo que son ministerios en toda su variedad. Carismas, servicios, ministerios, los que están ordenados o los que no han pasado por el sacramento del orden. En esa riqueza de ministerios hay que entender el lugar del ministro y el lugar de la comunidad cristiana, hay que pensar conjunta. En ningún momento por mi mente pasa ni el clericalismo, ni la menor disminución de la importancia capital que tiene el laicado y de potenciarlo, como intento hacerlo, ni ningún intento de oponerse al episcopado, ¿no? Es decir, es que eso es lo que yo percibo, ¿no? Que hay como una especie de temor a decir, si simplemente se trata de reflexionar juntos, los que juntos estamos realizando un mismo ministerio y que tenemos una misma problemática y que tenemos unos mismos retos y que necesitamos reflexionar juntos. Eso es tan descabellado. Sí. No se está minusvalorando para nada el laicado, al revés. El laicado tiene su propia problemática, que reflexione a fondo y que nos diga todo lo que nos tenga que decir, que es muy importante que lo escuchemos. No estoy intentando, ni mucho menos después por hacer una cosa de presbítero, es decir, es que estás queriendo poner en cuestión al episcopado, al obispo, ni muchísimo menos, tendrá su autoridad al final,
Estoy hablando simplemente de a nivel de caminar juntos, los que tenemos distintos, estamos situados de distinta manera en la Iglesia, quieras o no. Pero bueno, igualdad. Yo personalmente agradezco mucho todo lo que nos has dicho, tu presencia aquí y el tema. El tema creo que es de gran alcance. Y es un tema que tenemos que pensar bien. Porque yo pienso, claro, aquí se pone de manifiesto también, como acabamos de escuchar, otras inquietudes, otras necesidades. Y a veces también nosotros nos puede pasar que imaginamos cómo debería ser esa sinodalidad. O, por ejemplo, en una sociedad democrática como la nuestra, pensamos que es un camino para democratizar la Iglesia y utilizando los mismos esquemas que la sociedad civil y olvidando la naturaleza teológica de esta cuestión. Yo creo que es un tema de futuro también en el sentido de que tendremos que pensarlo bien. Y luego también decir otra cosa, que entre lo que debería ser o lo que puede ser y lo que es, la prueba la tenemos en los consejos de presbiterio, en los consejos de pastoral diocesanos, en los consejos parroquiales. A veces los consejos parroquiales son simplemente para ponerse de acuerdo para cambiar las sillas. O los consejos de presbiterio donde son conferencias y no hay una consulta real, no hay un trabajo de todos. Yo creo que ahí eso siempre será así. Vamos a ver, es una lucha, como te has dicho, toda una serie de actitudes que hay que cultivar, que hay que desarrollar para convencernos de que ese es el camino. Pero yo creo que también sería bueno aprender un poco la sinodalidad que hemos vivido hasta ahora y preguntarnos realmente, ¿es mejorable? ¿En qué aspecto? No que todo ha sido malo, ni mucho menos, ¿no? Pero ¿en qué podemos mejorarlo? Porque siempre entre el ideal de la sinodalidad y lo que realizamos, eso es normal que pase. Pero lo que no es normal es que o lo echemos por la borda todo, por ejemplo, o que introduzcamos otros conceptos que no vienen propiamente de nuestra tradición de fe, ¿no? Y aquí está el trabajo. Yo por eso agradezco mucho esta iniciativa que se ha tenido de la formación permanente de colocar ese tema, pero es un tema que hace falta sentarse, hablarlo, leerlo, discutirlo en grupo, trabajarlo en grupo, porque también es verdad otra cosa. El aprendizaje de un adulto no es simplemente leer un libro, es leer un libro y dialogar con otros, confrontarse, y con alguien que a lo mejor sepa más para aprender más y para discernir. Muchas gracias. Perdón, como reacción, pero muy breve, un aspecto que yo no he resaltado, porque tampoco se puede decir todo, la actualidad de la sinodalidad desde el punto de vista ecuménico. Este es un aspecto interesantísimo y sobre todo que nosotros estamos aprendiendo. Nosotros estamos aprendiendo, como dijo el Papa Francisco en la primera entrevista. Ahí tiene de modelo las iglesias orientales, porque él, entre otras competencias, tenía el encargo de trabajar con los católicos ortodoxos en su diócesis de Buenos Aires. O sea, que lo conocía de primera mano, que cuando dice sinodalidad y colegialidad y de esto nos pueden enseñar más las iglesias, no está hablando a humo de pajas. Lo conoce, lo conoce. El último capítulo, el último comentario en este libro lo hace Piero Coda, un hombre italiano, un teólogo de mucho prestigio, además muy fajado en el diálogo ecuménico en determinados círculos. Su comentario es muy interesante, el título es La sinodalidad como oportunidad ecuménica. Yo he citado antes, y está detrás de todo esto, a Newman, el anglicanismo, un texto que se llama El don de la autoridad, de 1999, que yo recuerde es mi primer contacto con el lenguaje de la sinodalidad, a través de, a mí, la situación de las iglesias no me eran conocidas. Yo no he participado en ningún sínodo, ni lo he vivido, pero lo que yo he leído después en el Hoy Bueno, estos que han vivido a fondo experiencias sinodales y hacen su reflexión,
Bueno, pues yo lo he encontrado, pues esto tiene mucho que ver en nuestra aproximación con el anglicanismo, con la ortodoxia, etcétera, etcétera. Aquí hay una beta. Estamos aprendiendo, como dijo el sínodo después del 85, esa idea de iglesia comunión, esa idea la han conservado mucho mejor que nosotros las iglesias orientales. Este concilio hace muchos esfuerzos por recuperar todo eso. Sí. Yo quisiera, en favor de la intervención de David, que efectivamente, es decir, denotaban lo que estaba diciendo, no tenía nada que ver de iglesia presbiteral, pero denotaba que los sacerdotes aquí experimentamos un déficit de escucha y de acogida, y que efectivamente entre nosotros y los obispos respecto a nosotros. Y eso es lo que buscamos durante 2 años con mucha dificultad en el proceso de reencuentro sacerdotal. Pero entonces tienes razón tú al decir que eso nunca era un sínodo. La iniciativa no fue del obispo. La iniciativa fue en un consejo de presbiterio que el obispo entendió asamblea sacerdotal, y cuando lo pasó a una comisión, la comisión le dijo que de asamblea nada, y que lo que había que hacer es un proceso de reencuentro. Entonces ese proceso nunca ha sido un sínodo, pero ahí se han tratado muchas cosas, y con un clima de confianza y de escucha se hubiesen podido tratar más cosas y llevar más cosas adelante. Pero como el arzobispo también en su primera recepción se asustó con que esto era una iglesia presbiteral, entonces no lo pudo recibir. Y ahora sí que ha sido iniciativa suya, ya no nuestra, es decir, instaura un sínodo. Y gracias a Dios, lo digo sinceramente, este sínodo, que no viene como continuación del proceso de reencuentro sacerdotal, sí que son conscientes, y el arzobispo es consciente, de que los trabajos que se hicieron en el encuentro sacerdotal deben ir entrando en el sínodo. Entonces, todo esto son dificultades difíciles, pero bendita iniciativa de 2 años de reflexión de los curas entre sí, y que eso puede continuar y tiene derecho. Pero entonces la descripción que acabo de hacer es un testimonio claro de la dificultad de trabajar sinodalidad. Porque el obispo quiere lo que nosotros queremos, pero si lo que nosotros queremos no es iniciativa suya, entonces ese es un tema que hay que hablar concretamente de eso. Don Javier dice que es un tema de futuro porque obliga cambios de estilo de trabajo de obispos, cambios de estilo de trabajo de laicos, cambios de estilo de trabajo de sacerdotes. Bueno, pues muchas gracias. Tenemos ya que dejar la sesión. Sí, un segundo. Darte las gracias, Santiago, por la espléndida exposición. Yo es por dar una voz a un laico, tanto que se... No, simplemente es, si podías comentar, has citado a San Juan Pablo II con el método sinodal, si apunta algo más, aparte del concepto. En esa... sí, lo tengo recogido en algún trabajo con más detenimiento. En esa conversación, pues él habla del método sinodal, pero si no recuerdo mal, es en Tercio Milenio Adveniente, en el documento de 1994, pensando en la celebración del año jubilar. Esto estuvo ya en la cabeza de este Papa en su discurso programático del año 1978, Redemptor Hominis, la primera encíclica, el escrito programático. Es, por un lado, ideas que quiere lanzar el del Vaticano II, y por otro lado está pensando en la celebración del año jubilar. Esta es una clave importante en su pensamiento. Pues bien, cuando en 1994 escribe las inmediatas para que la Iglesia se prepare a celebrar el año jubilar, pone un especial énfasis en la celebración de sínodos a todos los niveles. Se puede ver ahí el fragmento, sínodos diocesanos, sínodos continentales, etcétera, etcétera. Entiende, en una palabra, que
una manera de relanzar la recepción del Vaticano II pasa por esta vía sinodal. Quien, como decía antes, a la manera de Eloy Bueno, eclesiólogo durante unos años, ahora se cansó de la eclesiología y se dedica a otras cosas, pero escribió muchas cosas ahí por los años finales de los 90, él recoge todas estas ideas y tiene ese libro que tiene el título, La Iglesia Sinodal. Ahora nos podría... esto no es un invento de ahora, sino que tiene... Y también lo había entrevisto muy bien José María Rovira Belloso. La dinámica en la que iba esta iglesia, en la recepción del Concilio, él habla a partir de 1985, después del descubrimiento de la importancia de la eclesiología de comunión. Él habla de una nueva etapa donde hay que conjugar esas tres categorías: colegialidad, comunión y sinodalidad, pero esto a partir de las iniciativas del Papa Francisco. Sí. Bueno, pues ahora sí que tenemos que despedir al ponente, agradeceros a todos vuestra participación, saludar también las dos sedes, tanto la de Gandía como la de Giria, que nos han seguido. Me habían mandado un mensaje diciendo que no había preguntas, así que no hemos contactado con ellos por eso. Agradeceros a todos. Yo creo que conviene tomar nota de lo que hemos hablado, de seguir pensando esta temática para quizás tenerlo en cuenta para próximas convocatorias de la formación permanente. Y recordaros que nos volvemos a ver el 6 de febrero, el jueves 6 de febrero, para escuchar a Miguel Navarro y esa mirada histórica de los sínodos valentinos. Muchas gracias a todos.